Hay una selección en este mundial que no está en boca de todos. No lidera las portadas. No aparece en los debates de los grandes favoritos. Pero sus números, sus jugadores y su historia dicen otra cosa completamente diferente. Estamos hablando de Países Bajos, la Naranja Mecánica, el equipo que llegó 3 veces a una final del mundo y ninguna pudo alzar el trofeo. En el año 2010 Holanda llegó a la final en Sudáfrica. Le ganó a Brasil, le ganó a Uruguay y estuvo a 9 minutos de ser campeona del mundo. Andrés Iniesta, con un gol en el tiempo extra, se los arrebató. Fue doloroso, fue histórico. Y desde entonces, esa generación naranja quedó marcada para siempre como la generación que no pudo. En 2022, en Qatar, volvieron a quedarse afuera por penales, esta vez contra Argentina, en cuartos de final. Si todavía no están suscritos al canal, este es el momento. Pelota dividida, donde el fútbol se cuenta con datos y sin filtros. Activen la campanita para no perderse ningún análisis de este mundial. Hoy, en el Mundial 2026, Holanda llega diferente. No con la nostalgia de lo que pudo ser, sino con la estructura de lo que puede ser. Grupo Japón, Suecia y Túnez. Un camino exigente pero manejable para un equipo que se clasificó como líder de su grupo europeo, con 27 goles a favor y solo 4 en contra en 8 partidos. 6 victorias, 2 empates, ninguna derrota. Esos números no son casualidad. Eso es solidez. Pero para entender este equipo hay que empezar por el capitán. Hay que empezar por Virgil van Dijk. Van Dijk tiene 34 años. Este muy probablemente es su último mundial. Y hay algo poético y también algo doloroso en ver a uno de los mejores defensas de la historia del fútbol moderno llegar a su despedida en el escenario más grande del mundo. Las lesiones le quitaron tiempo. La Premier League de este año lo tuvo como un titular regular con el Liverpool, 6 goles en 31 partidos de liga, una marca impresionante para un defensa central. Ya no es el muro de 2019, cuando fue finalista del Balón de Oro y llevó al Liverpool a ganar la Champions League. Pero lo que sí sigue siendo, y esto no lo discute nadie, es una referencia. La manera en que lee el juego, la autoridad con la que dirige la línea defensiva, la calma que transmite adentro del área. Sus duelos aéreos ganados esta temporada, cerca del 78%, lo ubican entre los mejores centrales de Europa en ese rubro. Eso no desaparece con los años. Eso es quien sos. Y el fútbol cuando te quiere te da algo especial antes de que te vayas. Te da un sucesor. Y Holanda ya tiene el suyo. Mickey van de Ven, 25 años, defensa central del Tottenham Hotspur. El jugador al que muchos analistas europeos ya señalan como el mejor central joven del continente. En esta temporada de Premier League, Van de Ven disputó 28 partidos como titular, anotó 4 goles y aportó una asistencia. Es rápido. Tiene una capacidad de salida con balón que pocos defensas del mundo tienen, y en la selección ya convive con Van Dijk como si hubiera aprendido del maestro durante años. Ganó la Europa League con el Tottenham la temporada pasada. Tiene hambre, tiene calidad y tiene algo que los jugadores grandes siempre necesitan, el momento indicado. Este es un mundial de presentación al mundo. Y en el lateral derecho, Holanda tiene a Denzel Dumfries, lateral del Inter de Milán, 30 años, uno de los mejores en su posición en Europa durante los últimos 5 años. 207 partidos con el Inter, 27 goles, 23 asistencias. Un jugador que combina el trabajo defensivo con la proyección ofensiva como pocos laterales del mundo saben hacer. Y hay una razón por la que el Real Madrid acaba de cerrar su fichaje, pagando su cláusula de rescisión de 20 millones de euros para que se una después del Mundial. Cuando el Madrid te quiere es porque algo estás haciendo bien. Pero Holanda llegó a este torneo con no una, sino 2 heridas abiertas, 2 bajas que duelen y mucho. La primera, Xavi Simons, 23 años, mediocampista ofensivo del Tottenham. El jugador al que muchos dentro de la Federación Neerlandesa ya consideraban el desequilibrante del equipo, la pieza capaz de acelerar, filtrar pases entre líneas y conectar el mediocampo con el ataque de una manera que pocos jugadores de su generación saben hacer. 6 goles y 5 asistencias con la selección en 34 partidos. Pero el 25 de abril, en un partido de Premier League ante el Wolverhampton, Simons cayó al suelo tomándose la rodilla derecha, rotura del ligamento cruzado anterior, el diagnóstico más temido en el fútbol. El propio jugador lo dijo en sus redes sociales. Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. La oportunidad de representar a mi país este verano se ha ido. No estará en este mundial. Y eso le quita a Holanda su principal variable de imprevisibilidad ofensiva. La segunda baja, Jurrien Timber, defensa del Arsenal, 24 años, polivalente, capaz de jugar como central o lateral derecho con la misma naturalidad.
Arrastró una lesión en la ingle durante semanas, quiso apresurarse, disputó cerca de una hora en la final de la Champions League entre el Arsenal y el PSG, una final que terminaría perdiendo en penales. Ese esfuerzo le costó todo. La lesión se agravó, los médicos dijeron que no era médicamente responsable forzarlo y Koeman no tuvo opción. Timber fuera. Y lo que hace aún más amarga esta historia es que Jurrien tiene un hermano gemelo en el plantel. Quinten Timber, mediocampista del Feyenoord. Este mundial iba a ser el primero para los dos juntos, y quedó en uno solo. Fútbol a veces es eso. Ahora bien, pese a esas bajas, Holanda no se quedó sin estructura, porque el corazón de este equipo no está en defensa, está en el medio. Y el medio de esta selección es de otro nivel. Frenkie de Jong, Barcelona, 29 años. El jugador que el Barcelona compró por 86 millones de euros en 2019, que tardó años en encontrar su mejor versión, y que este año con Hansi Flick fue distinto. 35 partidos, un gol, 8 asistencias en todas las competiciones. De Jong es el cerebro que organiza, el que recupera balones donde nadie espera, distribuye desde el primer toque y conecta la defensa con el ataque en un movimiento que parece simple, pero no lo es para nada. Y a su lado, Tijani Reinders. Ya no está en el Milan, está en el Manchester City. Se fue por 55 millones de euros y llegó a la Premier League como uno de los mediocampistas con más proyección del continente. Esta temporada, 7 goles y 2 asistencias en todas las competiciones con el City. Su capacidad de llegar desde segunda línea, su lectura del partido, su verticalidad. Reinders es el tipo de jugador que puede cambiar un partido en 5 minutos. Y en Holanda tiene ese rol asignado, el que aparece cuando el equipo más lo necesita. Junto a ellos, Ryan Gravenberch del Liverpool y Teun Koopmeiners de la Juventus completan un mediocampo de calidad europea real. 4 mediocampistas que juegan en 4 de los clubes más grandes del mundo. Eso no es suerte, eso es talento real. Y entonces llegamos al ataque, y acá hay 2 historias que hay que contar por separado. Cody Gakpo, Liverpool, 27 años. Cerró la temporada de Premier League con 7 goles y 5 asistencias. En Champions, 2 goles y 2 asistencias más. 9 contribuciones de gol en total con el Liverpool en esta temporada. No es el nombre más explosivo de los candidatos a goleador del torneo, pero Gakpo hace cosas que el dato no muestra del todo. Presiona desde arriba, recupera el balón en campo rival y tiene una capacidad para encontrar espacios entre líneas que lo hace muy difícil de marcar. En este mundial será uno de los principales desequilibrantes de la naranja. Y después está Memphis Depay, 32 años. Hoy juega en el Corinthians de Brasil. El máximo goleador histórico de Países Bajos, el tipo que el año pasado superó el récord de Robin van Persie con 52 goles. Internacionales, vive ahora en el fútbol sudamericano. Ganó el campeonato paulista, ganó la Copa do Brasil. Y la pregunta que todos se hacen es si Memphis todavía tiene ese nivel para un mundial. La respuesta, mirando su historial con la selección, es que este tipo sabe aparecer cuando importa. No importa en qué liga esté jugando. Cuando se pone la camiseta naranja, Memphis es otro. Tiene algo especial con la selección que no se aparece en los clubes. Y esos destellos de clase, esa capacidad de gambeta y gol que mostró durante años en Europa, esos no desaparecen así nomás. Ahora hay que hablar del técnico, porque Ronald Koeman es parte de esta historia. Koeman es un tipo áspero, un entrenador que no te va a dar muchas carantoñas. Lo fue en el Barcelona, donde tuvo conflictos públicos con varios jugadores, donde se manejó con una dureza que no todos entendían y no todos aceptaban. Pero también fue el técnico que tomó a una selección holandesa que había quedado fuera del Mundial 2018, que no se clasificó, y la reconstruyó desde los cimientos. Lo que Koeman tiene por encima de su brusquedad es criterio para armar equipos y no para armar egos. Y en este torneo sin Simons, sin Timber, Koeman va a poner a prueba ese criterio. La línea de 4 defensas que tiene proyectada, con Van de Ven y Van Dijk como los 2 centrales, Dumfries por derecha y el joven Van Hecke por izquierda, tiene el talento para funcionar. La incógnita está en sostener el nivel durante todo el torneo. Lo que no tiene incógnita es la calidad que esta selección tiene de la mitad para arriba. Y eso en un mundial donde los partidos se deciden en detalles, en un jugador que aparece en el minuto correcto, eso es lo que puede marcar la diferencia. Y hay algo que el fútbol siempre termina haciendo cuando hay una historia pendiente. La vuelve a contar. La naranja mecánica llegó 3 veces a la cima y 3 veces se fue sin el trofeo. En 2010 a 9 minutos. En 1974 contra Alemania. En 1978 de vuelta, 3 finales, 0 campeonatos. Esa deuda existe. Para Van Dijk, que probablemente no tenga otro mundial, este es el cierre que el fútbol le debe.
Para Van de Ven, que recién empieza, es el escenario donde los grandes jugadores se hacen grandes jugadores. Para Dumfries, que llega al Real Madrid después de esto, es la vidriera más grande del mundo. Y para un equipo que clasificó como el mejor de su grupo europeo, con mediocampistas en el Manchester City y el Barcelona, delanteros en el Liverpool y el fútbol sudamericano, y un técnico que sabe construir cuando el contexto lo exige, no estarlos mirando sería un error. Holanda tiene todo para coronarse. La pregunta no es si tienen el equipo. La pregunta es si este va a ser por fin el momento en que la naranja mecánica llegue hasta el final. Déjenme en los comentarios, ¿creen que Holanda puede llegar a la final? ¿Hasta dónde llega la naranja mecánica en este mundial? Esto fue Pelota Dividida. Fútbol con los dos lados del relato. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo análisis.